Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Ortega. Curso la carrera de Ingeniería Industrial en mi casa de estudios, la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la educación y la cultura, dando inicio con eh, la educación en una breve descripción del autor Paulo Freire. Para Freire, la educación es un proceso de emancipación y liberación. Él argumentó que la educación debe enfocarse en cómo las personas pueden aprender a comprenderse en sus propias experiencias y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, vamos dando continuación con la cultura, basados en el autor de Edward Said. Él define que la cultura es un campo de poder y conocimiento que refleja las relaciones sociales y las diferentes formas en las que las personas y grupos se entienden a sí mismos y a las demás. Estos dos conceptos son muy importantes ya que nos ayudan a comprender un poco mejor lo que son estos dos términos importantes que son la base de nuestra exposición de esta noche. Asimismo, en términos generales, podemos tener lo que es la educación y la cultura. Estos conceptos son un poco más sociales y son los siguientes. Definimos la cultura como un conjunto de ideas, valores, prácticas y patrones de conducta compartidos por un grupo social. Así también se refleja en los medios culturales como el idioma, las artes, las tradiciones, la historia, las instituciones, etc. La cultura también es un proceso dinámico que evoluciona y cambia a lo largo del tiempo. Durante generaciones y generaciones la cultura va cambiando, puede ir cambiando quizás un poco más de historia, cambia también las artes y la manera de nosotros compartir estas cosas con el mundo exterior. Por su parte, la educación lo definimos como un proceso de aprendizaje y desarrollo y crecimiento personal. Incluye tanto la adquisición de conocimientos y habilidades como el desarrollo de los valores, aptitudes y hábitos necesarios para participar plenamente en la sociedad. Damos continuación con las relaciones entre la educación y la cultura. Estos términos, aunque suenan bastante diferentes, se relacionan entre sí. La cultura moldea a la educación. Los valores, las tradiciones y los hábitos de una cultura influyen en la forma en que los niños son educados y en lo que aprendamos en la escuela. La cultura moldea la educación, o sea, no solo influye en los niños, aunque empieza desde ellos, pero también influye en los adolescentes y en los jóvenes hasta en los mismos adultos. Por su parte, también la educación moldea a la cultura. La educación ayuda a formar a la cultura a través de la adquisición de conocimientos, valores, habilidades en que se transmiten de una generación a otra. Esto se ve continuamente en los profesores, cambiando de generación en generación. La cultura sigue y lo que va moldeando en sí la educación cada año. Asimismo, continuamos con las diferencias entre la educación y la cultura. La educación y la cultura son conceptos muy diferentes, pero estrechamente iguales. La educación es más formal. Se suele referir a estos sistemas y programas de aprendizaje organizados en los que se importa el conocimiento y las habilidades en una estructura establecida. Como vemos que la educación es más formal, la cultura es informal. Esta es una de las diferencias entre estos dos términos. La educación puede ser universal. La educación se puede enseñar en sus mismos principios y conocimientos en todo el mundo, pero la cultura varía mucho de un lugar a otro. La cultura varía en cada país, en cada región, en cada estado en los que nos podamos encontrar.
solo que la educación suele ser un poco más universal y es una de las diferencias de estos dos grandes términos. Asimismo, estos tienen su importancia, la gran importancia que tiene para cada uno de los investigadores de estos dos términos importantes, que aunque muy similares, también muy diferentes, y son que la educación y la cultura son fundamentos para el bienestar y progreso personal. La educación ayuda a desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para que las personas participen plenamente en la sociedad. La cultura es una fuente de identidad. La cultura nos identifica como personas, nos identifica como nación, también nos identifica socialmente. Ayuda a las personas a entender quiénes son y cómo encajan en el mundo. La educación y la cultura pueden ayudar a promover el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas. Estas son las grandes importancias de estos dos términos. Y bueno, sin más que agregar, damos muchas gracias por ver este video.